tardes con todos los presentes el día de hoy. Nos encontramos el día de hoy para terminar con las sesiones de los delitos contra la administración pública. Mi nombre, como ya saben, es Carlos Alberto Pérez Aguilar, soy magíster en Derecho Penal. Vamos a iniciar la clase recordando algunos puntos que se tocaron en las sesiones número 1 y número 2. Como se explicó durante la sesión número 1, los delitos contra la administración pública se encuentran situados en el título número 18 del Código Penal y estos centralizan comportamientos que lesionan o ponen en peligro la actividad estatal. Como se había indicado también, el bien jurídico protegido de manera general por todos los tipos agrupados en este título buscan la protección de un bien jurídico que es el correcto, normal desenvolvimiento o desempeño de la administración pública. De manera general, va a ser el objeto de protección, lo que el derecho penal busca proteger. Cada uno de los tipos penales que hemos venido analizando y analizaremos el día de hoy se centran en proteger algún bien jurídico específico, sin olvidar, nuevamente como reitero, el bien jurídico de manera general, que es el correcto desempeño de la administración pública. Como se había indicado también, la administración pública es un bien jurídico en estos momentos de suma importancia y suma trascendencia, por lo que se justifica una intervención penal para conseguir o buscando su protección o salvaguarda. De acuerdo a nuestro Código Penal, la clasificación de los delitos contra la administración pública se produce de la siguiente forma. Delitos cometidos por particulares, es decir, delitos cometidos por cualquier persona que atentan contra los valores y bienes propios de la administración pública, como es el caso de un atentado o violencia contra algún funcionario o servidor público en el ejercicio de sus funciones. También tenemos otro tipo de delitos que son los delitos cometidos por funcionarios públicos. Este tipo de delitos tienen la particularidad de que van a exigir que el sujeto que comete estos delitos tenga una cualidad especial, que sean funcionarios o servidores públicos, personas vinculadas a la administración en general y que son parte del organismo estatal. También tenemos como tercer grupo de delitos, de acuerdo a la clasificación de nuestro código, son los delitos contra la administración de justicia. Específicamente delitos cometidos contra las funciones que realiza el Poder Judicial o el Ministerio Público. Dentro de este marco se van a reunir otro grupo de delitos. Muy bien. Dentro de los delitos cometidos por funcionarios públicos, el día de ayer nos enfocamos en lo que eran los delitos específicamente de corrupción. La sesión del día de ayer repasamos pues, los delitos de concusión, colusión, negociación incompatible, peculado, malversación de fondos, cohecho pasivo, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito. Haciendo una unión entre esta clasificación de delitos de corrupción de funcionarios, podríamos, y la clasificación dada por nuestro código, podemos hacer una amalgama, ¿no? Los delitos cometidos por funcionarios de corrupción se encuentran dentro de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Dentro de este un grupo más grande que son delitos cometidos por funcionarios públicos. El día de hoy analizaremos algunos delitos cometidos por funcionarios públicos que no son considerados como delitos de corrupción y también desarrollaremos algunos delitos cometidos por particulares contra la administración pública. Muy bien. Dicho esto, pasaremos lo que nos tocará desarrollar el día de hoy son los siguientes delitos. La usurpación de la función pública, la ostentación indebida de distintivos,
ejercicio ilegal de la profesión, atentado contra la autoridad, violencia contra la autoridad, desobediencia contra la autoridad, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, el abandono ilegal del cargo y los nombramientos ilegales. Muy bien. Empezaremos por el delito de usurpación de la función pública. Este delito se encuentra previsto y sancionado en el artículo 361 del Código Penal y establece que el que sin título o nombramiento usurpa una función pública o la facultad de dar órdenes militares o policiales, o el que hallándose destituido, cesado, suspendido o subrogado de su cargo, continúa ejerciéndolo, o el que ejerce funciones correspondientes a cargo diferente del que tiene, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 4 ni mayor de 7 años e inhabilitación de 1 a 2 años conforme al artículo 36, incisos 1 y 2. Muy bien, iniciando el comentario de este artículo, tendremos que notar una diferencia bastante grande con los delitos que desarrollamos el día de ayer. Como pueden ver aquí, el sujeto activo es cualquier persona. No se exige que el sujeto activo sea un funcionario público o tenga una cualidad especial. Entonces nos encontraremos ante un delito que es cometido por particular. De manera general, el sujeto es cualquier persona, salvo un supuesto en específico, el cual lo encontramos en la tercera línea del tipo, de acuerdo como ustedes lo pueden ver, donde dice, o el que ejerce funciones correspondientes a cargos diferentes del que tiene. Es decir, solamente esta conducta de todas las que están reprimidas por este tipo va a exigir que sea un funcionario público quien desarrolle el tipo. En todos los demás supuestos nos encontraremos que el sujeto puede ser cualquier persona, no necesariamente un funcionario público. Muy bien. Como se puede apreciar, este tipo penal reprime varias conductas que son proscritas por el mismo, ¿no? Son dadas como elevadas a la categoría de delito. Por ejemplo, tenemos el que sin título usurpa una función pública. Entonces, esta conducta específica hace alusión a un agente particular que no tiene título alguno, pero que en determinado momento ejerce ilegítimamente una función, sin importar la finalidad, porque no está establecido en el tipo. Simplemente que un agente particular, sin contar con el título, ejerza una función pública. También tenemos que un particular que sin nombramiento usurpe una función pública. Ya no estaremos hablando de un título, sino de un nombramiento. Entonces, este nombramiento, por tanto, tiene que ser ilegal, ¿no? O ilegítimo, ya que de encontrarnos con un nombramiento estaríamos excluidos de este tipo penal. También tenemos otra conducta reprimida que estaría determinado por el que sin título usurpa la facultad de dar órdenes militares o policiales. Es un delito ya un poquito más específico, como pueden ver, una conducta un poco más específica que está encuadrada dentro del ejercicio de las funciones militares y policiales. Y de igual manera, podríamos decir que el sin nombramiento usurpa las funciones o emite órdenes militares o policiales. Reitero, aquí lo interesante es que el sujeto no necesita, no requiere una cualidad especial, es cualquier persona la que puede cometer este delito, ¿no? Tenemos otro supuesto, otra conducta también reprochada por el tipo, que es la persona que continúa ejerciendo un cargo público pese a haber sido cesado en el cargo. Entonces, esta norma, la norma nos coloca en el supuesto de que esta persona ha sido separada del cargo. Ya no es un funcionario público, sin embargo, él continúa ejerciendo las funciones que le corresponden
a la posición en la que se encontraba anteriormente. Muy bien, también tenemos otro supuesto prohibido o otra conducta reprimida, que es continuar ejerciendo el cargo público por el cual se está suspendido. Esta suspensión puede deberse a una sanción administrativa, por ejemplo, que sin embargo el funcionario que ha sido suspendido en ese ejercicio continúa desarrollando las funciones que le correspondían antes de que se le imponga esa suspensión. También tenemos que se encuentra reprimido la conducta de que continúa ejerciendo funciones a pesar de ser subrogado en el cargo. Subrogado en el cargo significa cambiado. Por ejemplo, lo que sucede con el nombramiento de un perito en un proceso judicial, en donde luego de una petición por un acto concreto por parte del magistrado no cumple y se le subroga por otra persona, y a pesar de que está subrogado esta persona, continúa ejerciendo la función de perito. Eso también está reprimido por este tipo penal. En el supuesto específico que les había comentado en cuanto a que es cometido por un funcionario público y determinado por ejercer funciones correspondientes a cargo distinto, se tiene que tener en cuenta que estas funciones no le corresponden al funcionario y que por el contrario se encuentran bajo el ámbito de competencia de un funcionario distinto. Esto va a ser determinante para que se pueda encuadrar o se pueda presentar este tipo de delitos. Como ejemplos sobre el delito de usurpación de función pública tenemos, por ejemplo, un fiscal destituido por resolución la correspondiente de la Fiscalía de la Nación, y sin embargo, luego de que la emisión de esta resolución de destitución, él emite pronunciamientos por la continuación de una investigación o por el archivo del mismo. Estaríamos ante un supuesto de usurpación de función pública porque él ha sido cesado en el cargo. También otro ejemplo que podemos aportar aquí es que, por ejemplo, una persona intenta o desarrolla una función de alcalde municipal sin contar con la credencial correspondiente, ¿no? O con la delegación, si es que en el caso fuera un teniente alcalde que se tenga que realizar. O un funcionario que sin delegación, en el caso específico de la contratación estatal, que es, por ejemplo, perfecciona un contrato. El contrato se queda, de acuerdo a la norma de contrataciones, tiene que ser perfeccionado por el titular de la entidad, salvo que pueda ser delegada esta función. Y tendremos una conducta típica del delito de usurpación de funciones cuando un funcionario distinto al titular suscribe un contrato sin contar con la delegación del caso, ¿no? Muy bien, ese es el delito de usurpación de funciones. En cuanto al delito de ostentación indebida de distintivos, previsto y sancionado en el artículo 362 del Código Penal, tenemos que la sanción va para el que públicamente ostenta insignias o distintivos de una función o cargo que no ejerce, o se arroga grado académico, título profesional u honores que no le corresponden. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 1 año o con prestación de servicio comunitario de 10 a 20 jornadas. Muy bien, analizando este tipo penal, tenemos pues que el sujeto activo nuevamente es cualquier persona, no necesita una condición o una cualidad especial para que este delito sea cometido. También tenemos que el bien jurídico específico tutelado por este tipo penal es una aparente no lesividad a la administración pública o una lealtad en el uso de títulos. Como sabemos, este tipo penal tiene una discusión bastante fuerte en este punto,
ya que no se logra llegar a un consenso en la doctrina en cuanto al bien jurídico tutelado de manera específica. Por eso es que se dividen en estos dos que se les está haciendo comentario. Una aparente no lesividad a la administración, que es una alusión al objetivo general, al bien jurídico general que persiguen, cuya protección persiguen todos los delitos contra la administración, y el otro que sería la lealtad en el uso de títulos, ¿no? Es un delito que no requiere una lesión, que no requiere determinar cuál es la intención de la persona para hacerse o irrogarse un grado académico u ostentar una insignia o un distintivo de una función o un cargo que no ejerce. Lo único que va a concluir la conducta o va a cerrar el tipo es que esta persona realice la conducta prevista en la norma, ¿no? Muy bien. Hay que notar también que aquí hay un elemento muy importante, ya que existe dentro de la redacción del delito del tipo la palabra públicamente. Esta palabra públicamente quiere decir que tiene que ser susceptible de ser visto por un número indeterminado de personas. Quiere decir que se tiene que hacer con la posibilidad de que sean muchas las personas a las que se les llegue esta información. Si es que esta conducta se realiza en privado, en un ámbito en donde no existe la posibilidad de que pueda llegar a publicitarse, no se configuraría el tipo penal, ya que, como se puede apreciar, se exige la publicidad. Por ejemplo, tendríamos como ejemplo de este tipo, tenemos a una persona que se hace pasar, por ejemplo, como un odontólogo, o como un abogado, o como un ingeniero de manera pública, y, por ejemplo, realiza una publicidad indicando que él puede prestar los servicios propios de esta área del conocimiento, propios de esta área de ejercicio de determinadas profesiones, ¿no? Ahora pasamos a analizar el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Previsto en el artículo 363 del Código Penal, el cual prescribe que el que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. También nos prescribe que el que ejerce profesión con falso título será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6. También nos indica el artículo que la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 si el ejercicio de la profesión se da en un ámbito de función pública o prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad. Como vemos, hay una serie de conductas que han sido agravadas por el legislador atendiendo a la lesividad de la conducta y al contexto en donde se realiza. Nuevamente tenemos aquí que el sujeto activo es cualquier persona que cometa la conducta. No va a ser necesaria una condición especial como la situación de funcionario o servidor público para que se pueda cometer este tipo penal. Sobre este tipo penal también tendremos que, al igual que el anterior, el bien jurídico específico no se encuentra bien definido por la doctrina, ya que varios juristas vienen analizando el tipo y no encuentran un consenso en cuanto a cuál sería la protección. Por eso es que nos plantean las dos grandes hipótesis en esta discusión, que sería el normal funcionamiento de la función pública, haciendo alusión de manera genérica al objeto de protección general, nuevamente, de los delitos, más que todo por la ubicación en donde se encuentra este tipo, y por otro lado se encuentra la fe pública. La fe pública es un bien jurídico que se encuentra protegido con otro tipo de delitos y se encuentra desarrollado en otro título del Código Penal. Pero sin embargo, al no estar clara cuál es la intención
de la protección del legislador en este tipo también se le toma como si fuera la protección de la fe pública, lo que se persigue con la tipificación y la represión de este tipo penal. Sobre el mismo podemos indicar que el ejercicio de una profesión sin reunir los requisitos legales, la represión se entiende, ya que la profesión es una calidad social adquirida mediante un proceso de preparación académica y que permite el ejercicio de determinada ciencia, arte u oficio. Para el tipo penal se va a tomar un concepto restringido, ya que no cualquier arte u oficio va a caer dentro del ámbito de protección de la norma. La norma solamente protegerá aquellas profesiones regladas, sometidas a formalidades legales para su ejercicio, como por ejemplo el de abogado, ¿no? Tenemos que para ejercitar la profesión de abogado no solo se tiene que contar con el título de abogado, sino se tiene que estar colegiado en alguno de los colegios profesionales del Perú. Entonces, un letrado que no se encuentre colegiado en alguno de estos colegios no puede ejercer la profesión. De hacerlo, incurriría en el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Muy bien. Acto seguido, analizaremos el tipo penal de atentado contra la autoridad, previsto en el artículo 365 del Código Penal y sanciona al que sin alzamiento público, mediante violencia o amenaza, impide a una autoridad o a un funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto de sus funciones o lo estorba en el ejercicio de estas. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Aquí tendremos que analizar en primer lugar que nuevamente como sujeto activo tenemos a cualquier persona, sin importar la condición, sin exigirle una cualidad especial. Entonces tenemos como medios comisivos a la violencia y la amenaza. La violencia es para este tipo penal y en realidad para el derecho en general una energía física que se desarrolla y ejerce contra alguien, en este caso en específico contra un sujeto pasivo que sería un funcionario o un servidor público, ya que sobre él se va a ejercitar esta violencia, esta fuerza física. Esta fuerza física tiene que ser de la intensidad suficiente para destruir la defensa que pueda plantear un funcionario o un servidor público en el caso concreto. Como actos propios de la violencia tenemos golpes, un agarrón violento y siempre tendientes, siempre con la intención de obligar o impedir que se realicen las funciones que vienen siendo realizadas por el funcionario o servidor público. La amenaza como medio comisivo, tenemos que es un medio facilitador consistente en un anuncio de un mal, un anuncio inminente y certero sobre la integridad física del sujeto pasivo. Nuevamente, el sujeto pasivo aquí va a ser el servidor o funcionario público que está ejerciendo sus funciones. Esta amenaza tiene que ser idónea o eficaz, es decir, tener la entidad suficiente para doblegar la voluntad del funcionario o servidor público, ya sea para impedir que cumpla un acto u obligarlo para que cumpla un acto dentro de sus funciones. Un elemento central también que encontramos en este tipo penal es que el contexto en el que debe desarrollarse las acciones, ¿no? El código, este artículo específicamente nos dice que sin alzamiento
que debemos encontrarnos sin alzamiento público. Esta es una condición para que el delito pueda ser sancionado, ¿no? Es decir, cuando nos encontramos sin alzamiento público, es decir, que nos encontramos fuera de un contexto de hostilidad declarada contra el Estado, fuera de un contexto de, por ejemplo, de rebelión o sedición, que por su mayor trascendencia o mayor reproche se encuentran previstos en otro tipo penal. En comparación con esos, sería un tipo penal sumamente simple. En cuanto al análisis del tipo en cuanto a lo que se refiere a impedir, a impedir que el funcionario público cumpla sus funciones. Este impedir se entiende por la dogmática penal como consiste en hacer no realizable el ejercicio de la función pública, en volver de manera completa, imposibilitar al funcionario o servidor público para que realice la función. Por otro lado, el obligar a que realice un acto propio de su función se realiza cuando el sujeto activo impone, coacciona, somete o obliga al funcionario para realizar un acto funcional propio de su cargo, ¿no? El bien jurídico específico que protegido por este tipo penal tenemos la libertad de determinación del funcionario público, es tutelar al funcionario público para que de esta forma él pueda cumplir con sus funciones. Este tipo penal de atentado, el tipo penal de violencia contra la autoridad, tienen como sujeto pasivo y objeto de protección, además del Estado, a través de la correcta desenvolvimiento de la administración pública, tienen como objeto de protección, sujeto de protección a los funcionarios y servidores públicos. Ellos también van a ser considerados como sujetos pasivos del delito. Y por tanto, como se puede apreciar, se tiene que específicamente el bien jurídico para este caso específico es justamente garantizar la libertad de determinación del funcionario. Ahora pasaremos a analizar el delito de violencia contra la autoridad, previsto en el artículo 366 del Código Penal, y sanciona al que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber legal o ante requerimiento de aquel para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de legítimo ejercicio de sus funciones. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 y mayor de 4 años o con prestación de servicios comunitarios de 80 a 140 jornadas. El sujeto activo, obviamente aquí, puede ser cualquier persona, no se exige una cualidad o condición especial. Tenemos que los medios comisivos, nuevamente tenemos a la intimidación o a la violencia, es decir, la intimidación, como se indicó hace un momento, que es la amenaza, el anuncio de un mal que va a recaer sobre el funcionario o servidor público, y en este tipo específico también puede recaer contra una persona que le presta asistencia o un deber, en virtud de un deber legal al funcionario público. Entonces, es el anuncio de un mal que no se produce todavía, pero que se tiene por cierto o inminente, y que además tiene que tener la entidad para doblegar la voluntad del funcionario de cumplir con su función en específico en el momento que lo está ejerciendo. La violencia, en igual sentido que en el artículo anterior, implica el ejercicio de energía o fuerza física sobre el funcionario público o una persona que le presta asistencia con la finalidad de pues impedir que este funcionario ejercite o ejecute un acto propio de su ejercicio, en el ejercicio de sus funciones. Muy bien, tenemos que de igual manera, a lo que se había comentado, el impedir es
hacer no realizable la función que el servidor intenta realizar o ejercitar, y que trabar, en este caso específico, si es un verbo diferenciador al tipo anterior, consiste en obstaculizar la acción que se viene ejecutando, ¿no? Se trata de ganar tiempo, no va dirigido a impedir que se realice, sino en hacerlo dificultoso, en generar un mayor gravamen en su ejercicio. Este acto también obviamente se encuentra reprimido por este, por este, por este, por este tipo penal. El bien jurídico específico lo tenemos como la libertad de acción de los funcionarios. Es bastante similar al delito anterior. Es un delito que no exige que finalmente se llegue a una finalidad, a un resultado. No se exige que se le haya impedido al funcionario que realice o ejercite la función que él tenía prevista realizar, sino que va a bastar con que el sujeto materialice todos los actos tendientes a que ésta se produzca. Claro, con la entidad suficiente para que esto pueda realizarse, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, como violencia a la autoridad tenemos que se lesione a un inspector municipal a efectos de que no pueda llevar a cabo una constatación. Eso sería con una violencia, ¿no? Una lesión obviamente minúscula, pero que de todas maneras impida que un inspector municipal realice una constatación en un local. Sería algo posible de sanción por el delito de violencia contra la autoridad. Muy bien, hasta el momento, ¿alguna duda, algún comentario? ¿Todo está quedando claro? Perfecto. Continuamos. A continuación tenemos el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, sancionado en el artículo 368 y que establece que el que desobedece o resiste la orden legalmente impartida por un funcionario en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, salvo que se trate de la propia detención, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Cuando se desobedezca la orden de realizarse un análisis de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por finalidad determinar el nivel de porcentaje o ingesta de alcohol, drogas tóxicas o estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, la pena privativa de libertad será no menor de 6 ni mayor de 4 años o prestación de servicios comunitarios de 60 a 140 jornadas. Tenemos una multiplicidad nuevo de conductas que están reprimidas por este tipo penal. Y tendremos que partir analizando que otra vez nos encontramos ante un delito cometido por particulares en agravio de la función pública, en agravio de la administración pública. Entonces, tenemos también que el bien jurídico específico en este delito es la efectividad de las actividades funcionales, es decir, que se le está garantizando a un funcionario que el ejercicio de sus atribuciones sean respetadas por los demás sujetos que resultarían conminados o exigidos de cumplir con los requerimientos que esta autoridad realice, ¿no? Analizando, por ejemplo, el tema de la orden legalmente impartida. Esta orden tiene que ser una orden conminatoria, una orden en donde se le requiera algo específico, concreto a un sujeto. Tiene que ser legal, como establece el propio tipo, emitida por autoridad competente, sin ambigüedades y dirigidas a personas concretas, en personas en específico. La conducta de desobedecer es analizada y entendida por el derecho penal como una
intencionalidad, o como el que intencionalmente se rebela contra la orden, se insubordina, no quiere cumplir con lo que se le exige. Mientras que la modalidad de resistir es entendida como la acción de no solamente oponerse, sino que trata de impedir el cumplimiento de la orden a través de algún acto de resistencia o fuerza. Tenemos también que analizar lo que en derecho penal se denomina una excusa absolutoria, ya que es una condición que no tiene que ver con el tipo, pero que es una situación que exime de responsabilidad. En específico, se trata de que el delito no va a ser reprimido cuando se cometa en el ámbito de la propia detención. Es decir, un sujeto A sobre el cual se ha emitido una orden de detención y está siendo, va a ser detenido por la policía y él emprende su fuga, que sería un delito de desobediencia o resistencia, él no se va a ser sancionado, ya que por imperio mismo de la norma del tipo, establecida en el tipo penal, él se encuentra excluido de culpabilidad. A él en este contexto le es entendible su huida, por tanto no va a ser sancionado nuevamente, no puede ser sancionado por la aplicación de este tipo. Tenemos también que el tipo penal establece conductas específicas, ¿no? Como desobedecer la orden de realizarse un examen de sangre o de otros fluidos corporales que tenga por la finalidad de determinar el nivel de estas sustancias que han sido introducidas o ingeridas, mejor dicho, por la persona que es intervenida. Esta alusión este tipo penal fue modificado y se le agregó esta parte de aquí justamente porque se tenía una problemática que cuando se intervenían a los sujetos que habían sido, se encontraban en estado de ebriedad y se negaban a presentarse o realizarse el dosaje etílico, se generaba pues un supuesto de intervención corporal o de alguna otra forma previsto en nuestro código procesal que a veces demoraba demasiado y por eso se intentó de alguna forma obligar para que estas personas combinarlas con un tipo penal a que faciliten la realización de estos exámenes para determinar justamente cuáles son los niveles de alcohol o fluidos que de alcohol o de otras sustancias habían sido ingeridas por ellas y se encuentren al momento en que se está tomando el examen para tomar una proyección con el momento en que se cometió el delito. Muy bien, un ejemplo, por ejemplo, de desobediencia o resistencia a la autoridad lo tenemos, por ejemplo, cuando un juez penal al cual se le ha solicitado el levantamiento de un secreto de comunicaciones remite la resolución específica a la entidad que presta este servicio y cuál va a ser para que brinde la información y estas personas no obedecen, no responden con la información que ha sido solicitada. Lo mismo, por ejemplo, con un requerimiento con un levantamiento de secreto bancario. Se le emite un levantamiento de secreto bancario a determinada persona, el juez remite esta información a el funcionario correspondiente del banco y sin embargo este no responde. Aquí estaríamos ante una desobediencia ante la autoridad, ya que ha sido una orden impartida legalmente por un funcionario competente. Entonces estaríamos ante un supuesto de desobediencia a la autoridad. Juan Regalado nos comenta si esa orden es dada por asuntos al margen de la ley o que siendo legal causa daño a un tercero, la desobediencia es delito. Muy bien. Hay dos supuestos, Juan, en lo que estás comentando. El primer supuesto que es que la orden es dada por asuntos al margen de la ley. Como establece el tipo penal,
la orden tiene que ser impartida dentro de un marco legal, dentro de un marco de atribuciones de un funcionario competente, dentro de una legalidad, el respeto al sistema jurídico. No puede ser entendido una desobediencia o resistencia a la autoridad cuando la orden viene de un funcionario que no es competente para emitir esta referida orden. Supongamos que un fiscal le solicita una información a un banco sobre el secreto bancario de un investigado. El banco no se encuentra en la obligación de responder esta información, ya que la única persona competente para levantar el secreto bancario es el juez. Por lo tanto, la orden impuesta o impartida por un fiscal no va a ser asumida, si es que es negada o rechazada o resistida o desobedecida, no va a tener consecuencia y no va a tener amparo en cuanto a el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad. En cuanto al perjuicio a un tercero, tendríamos que pasar un análisis, ¿no? Ya que si es que es una orden legal, razonable, proporcional, habría que evaluar qué daño se está realizando a un tercero para ver si es que está comprendida no en el delito de desobediencia o resistencia, sino en un delito de abuso de autoridad. Que pasaremos, me parece que es el inmediato siguiente, exactamente, que nos toca analizar. En el artículo 376 del Código... Muy bien, antes de avanzar, vemos que Juan Regalado nos comenta lo siguiente: si la negativa de tratamiento de sangre es por asunto de creencia religiosa, ¿se consideraría el delito? Es un punto bastante interesante, que tiene que ver no con la tipicidad que estamos analizando ahora, que es una tipicidad, que es un análisis de lo que objetivamente el tipo nos está pidiendo, sino entraríamos ya tal vez en una parte de la culpabilidad, que es otra de las categorías del delito, por el cual, a pesar de que se cometa la acción que encuadra en la norma, te estarías tú exculpado o, dependiendo si es la antijuricidad, excusado de la represión penal por esa conducta. Hay una discusión realmente sobre esos puntos, ya que una creencia religiosa podría usarse para, por ejemplo, evitar ser sancionado por un delito de conducción en estado de ebriedad o por manejar un vehículo bajo los efectos de algún estupefaciente. Se tiene que realizar un análisis en el caso concreto de qué es lo que se le está pidiendo exactamente a la persona y hasta dónde su creencia religiosa puede ser una excusa suficiente para que se libre de la responsabilidad. Pero en principio entendemos que en cuanto al objetivo, sí se estaría materializando el delito. Tendríamos que hacer un análisis posterior en cuanto ya a si está persona justificado o está excusado para evitarle la imposición de una sanción, pero objetivamente, como reitero, sí habría cumplido el delito. El delito, sí, claro que sí, pero ante Juan Regalado nos comenta que recordemos que la creencia religiosa es un derecho de la persona. Claro que sí, Juan, es un derecho de la persona, pero notemos ¿qué sucede en el Estado constitucional de derecho y democrático de derecho que tenemos cuando dos derechos o dos intereses chocan entre sí? Lo que habrá que realizarse es un análisis bajo el principio de proporcionalidad. Aquí no existe en nuestro ordenamiento jurídico, no existe bajo nuestro sistema de organización constitucional un derecho que sea absoluto. No existe un derecho que pueda primar por encima de todos y decir a mí me respetas en todas las situaciones o a mí me cumples o a mí no me puedes tocar bajo ninguna circunstancia. Todos los derechos, bajo este punto de vista de nuestro Estado constitucional,
tienen que producirse, tienen que interrelacionarse y analizarse en el caso concreto para determinar cuál va a ser el valor que va a ganar en la situación en específica, en el conflicto en específico. Muy bien, ahora continuamos con el delito de abuso de autoridad. Previsto y sancionado en el artículo 376 del Código Penal, y sanciona al funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena un acto arbitrario que cause perjuicio a alguien, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3, y si los hechos derivan de un procedimiento de cobranza coactiva, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años. Muy bien. Sobre el análisis de este tipo penal, tenemos lo siguiente. ¿Quién es el sujeto activo? Aquí cambiamos nuevamente en cuanto al sujeto activo. El tipo penal nos está estableciendo que tiene que ser un funcionario público. Tiene que ser una persona que tenga una condición especial. Ya nos encontramos nuevamente en el ámbito o en el grupo de delitos que son cometidos por funcionarios públicos, que únicamente pueden ser cometidos por funcionarios públicos. Ningún privado puede cometer este delito. Muy bien. Continuando con esto, tenemos que el análisis del tipo, tenemos que este funcionario público puede cometer un acto arbitrario u ordenar un acto arbitrario. Lo comete él de manera directa, él mismo es quien ejecuta el acto. Por ejemplo, un policía que detiene ilegalmente a una persona, él mismo está ejecutando el acto, o una orden de acto arbitrario. Supongamos que en la misma institución que estoy haciendo referencia, un mayor le ordena a un suboficial que detenga de manera incorrecta a un ciudadano. Entonces, en este caso, la orden viene impartida por un mayor y es ejecutada por un suboficial, pero finalmente se está cometiendo el delito de abuso de autoridad. En cuanto al abuso de atribuciones, tenemos que se realiza cuando un funcionario extralimita los límites de su competencia, afectando fuera de los casos establecidos por ley o reglamento, actúa, ¿no?, fuera de los supuestos que establece su ley o su reglamento, que regulan su cargo, o cuando, por ejemplo, tampoco no observa las normas, las formalidades o instrucciones que le vienen impartidas, o también cuando hace uso de sus facultades por un objeto distinto al cual le fueron encomendadas. Este acto arbitrario es una decisión personal que toma el funcionario y que va a sustituir a los intereses comunes por los cuales debería desenvolverse la administración de justicia, la administración pública en general. Por ejemplo, en el caso concreto, en el ejemplo que habíamos tomado de los policías, obviamente es una intención de la administración de justicia capturar a una persona que tenga una orden de detención. Sin embargo, en este caso específico, lo que va a suceder es que no se está cumpliendo con esa finalidad pública de que funcione correctamente la administración, sino que va a ser ejecutada este acto por una intención particular, sea cual fuera, no interesa cuál fuera la intención particular del funcionario que ordena la comisión de un acto arbitrario contra un ciudadano. También la norma nos establece que este acto tiene que estar dirigido a causar perjuicio. Entonces, tenemos que este perjuicio puede ser a nivel de lesión efectiva, ¿no? Supongamos, en el caso que hemos tomado, una aprehensión, una pérdida de la libertad por parte del sujeto,
o en todo caso un peligro, ¿no? Cuando se intenta lesionar el bien jurídico y sin embargo no se logra lesionar. Como bien jurídico específico tenemos que es el interés público. Como les repito, en la comisión de este delito lo que sucede es que el funcionario público va a olvidar el interés público, el interés general, el interés social y va a imponer una orden basado en un interés propio, un interés particular. Como ejemplo, podemos plantear, por el ejemplo, un gerente de una municipalidad que dispone que se excluya del programa del vaso de leche a las beneficiarias que no vistan un polo de un determinado color, por un acto arbitrario totalmente, ¿no? Peor aún si es que esto se vincula a alguna indumentaria de algún partido o de algún otro tipo de señal que lo favorezca. Entonces, estaríamos cometiendo un acto de abuso de autoridad. Paula Otero nos pide un ejemplo de abuso de autoridad de carácter laboral, relacionarlo con servir. Muy bien. En el ámbito laboral, por ejemplo, tenemos a un jefe que impone una sanción de suspensión a un trabajador cuando éste no cometió ninguna falta. Estaríamos hablando sin que haya un procedimiento, ni siquiera hay un pedido de sanción, y se impone la sanción simplemente porque él es el funcionario que tiene la facultad y porque él decide si ponerla o no ponerla. Entonces, este sería un acto concreto de un abuso de autoridad que requería también en otro funcionario como sujeto pasivo, ¿no? Que está indicado como tercero. El tercero en este delito puede ser un particular o puede ser otro funcionario público también. Lo que interesa aquí es que la decisión que toma el sujeto activo está determinada no por un interés general, un interés en favor de la administración, sino por un interés privado. Como reitero, sea cual fuere el interés que él intenta satisfacer. En cuanto, continuando con el análisis de los tipos que nos ha tocado desarrollar el día de hoy, tenemos en el artículo 377 la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, también denominado incumplimiento de deberes funcionales. Este delito sanciona al funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo y lo reprime con una pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Cuando la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Nos damos la última parte, es un agravante cuando nos encontramos en algunas situaciones específicas que son pedidos de garantías o violencia familiar. Va dirigido también a algunos funcionarios en específico que comentaremos, ¿no? Tenemos aquí nuevamente que nos encontramos ante un sujeto cualificado. Se está estableciendo que el funcionario público es la persona quien puede cometer estos delitos. No existe la posibilidad de que este delito sea cometido por un privado, por un particular. Muy bien. Continuando con el análisis del tipo, tenemos que se requiere que sea ilegal la conducta, es decir, opuesta a la ley, a nuestro ordenamiento, a reglamentos, a una norma que desarrolle o regule la actividad a la cual se está debiendo.
a la cual estamos analizando, ¿no? Omitir bajo el análisis del derecho penal quiere decir que se prescinde, se descuida, se desatiende o incumple algún acto funcional que el funcionario se encuentra en obligación de realizar. En cuanto al rehusamiento, tenemos que pese al requerimiento efectuado, el funcionario esquiva o niega un acto que de igual manera él le corresponde realizar, tiene la obligación de hacer. Esta parte del rehusar requiere pues un previo pedido de un tercero o un funcionario, su superior o un funcionario competente que le haga un requerimiento de un acto debido y esta persona pues lo rehúse o lo rechace, ¿no? En cuanto al otro verbo, a la otra conducta que es retardar, tenemos que el sujeto activo, en este caso, va a diferir, va a aplazar o dilatar nuevamente un acto que se encuentra en deber de realizar y que lo va a realizar de manera ilegal, ¿no? Por ejemplo, tenemos que una persona se dirige a una municipalidad a solicitar una constancia y que realizados todos los actos propios para que se emita la misma, sin embargo no es emitida por el funcionario que lo encargado de la misma, lo cual constituiría pues evidentemente si es que no lo quiere realizar, un rehusamiento, o si lo retarda, supongamos un mes, 2 meses o 3 meses, un retardo en la ejecución de un acto que él está obligado a realizar. Muy bien. Tenemos como otra figura, otro tipo penal a analizar el día de hoy, lo que es el abandono ilegal del cargo. Tenemos que este artículo se encuentra previsto y sancionado en el artículo 380 del Código Penal y se encuentra establecido de la siguiente forma. El funcionario o servidor público que con daño al servicio abandona su cargo sin haber cesado legalmente en el desempeño del mismo, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años. Si el agente incita al abandono colectivo de trabajo o a los funcionarios o servidores públicos, la pena será privativa de libertad no mayor de 3 años. Tenemos nuevamente que nos encontraremos como sujeto activo a un funcionario o servidor público. Nuevamente estamos ante un tipo que exige que la persona que va a cometer o puede cometer este delito es una persona que tiene una cualidad especial, un vínculo especial con la administración pública, ya sea funcionario o servidor. Entonces, también va a ser requerido para la comisión, para que el delito esté completo, que se genere un daño al servicio. Con daño al servicio es entendido como un elemento trascendente, ¿no? Un elemento muy importante, ya que el abandono tiene que generarlo. Es decir, si es que una persona abandona el cargo, pero no genera este daño al servicio, no va a poder ser sancionado por este tipo penal. Esto es algo que viene unido con la acción del sujeto, la generación de un daño al servicio. Tenemos que el abandono del cargo. Tenemos que esto es entendido como que de un momento a otro, un funcionario, servidor público, sin justificación, claro está, desasiste el ejercicio de un cargo, ¿no? Ya sea un puesto, una función, un empleo, cualquier tipo de cargo que tenga él y lo desatiende de manera injustificada, sin justificación que pueda avalar su comportamiento. Otro elemento también del tipo penal tenemos que es que no haya cesado legalmente. Es decir, que esta persona
no se haya producido un cese de acuerdo a las normas administrativas, ¿no? Por ejemplo, nos encontraríamos aquí ante una renuncia a una persona que deja de concurrir a su centro laboral, habiendo renunciado pero sin esperar la carta de aceptación. Entonces, podría ser subsumido dentro de este tipo penal de abandono ilegal del cargo, siempre y cuando genere un daño en el servicio. Este tipo penal busca la protección y el resguardo del bien jurídico específico, cumplimiento regular de las funciones del Estado. Porque, como venimos ya reiterando, un elemento necesario para sancionar por este tipo es que se haya generado un daño al servicio. Por esto es que la doctrina analiza el tipo y llega a la conclusión de que el bien jurídico específico protegido es el cumplimiento regular de las funciones del Estado. Un ejemplo de este delito lo podríamos asumir de la siguiente forma. Por ejemplo, un jefe de almacén que abandona su cargo, deja su puesto y por que él deja este puesto, no es posible recepcionar bienes destinados a algún programa de asistencia social. Entonces, si el programa de asistencia social recibe un daño o es descontinuado en la ejecución de la función pública o del servicio que tiene que ejecutar, el funcionario evidentemente va a ser sancionado por el delito de abandono ilegal del cargo. Muy bien. Ahora llegamos al delito de nombramiento ilegales. Este delito se encuentra previsto en el artículo 381 del Código Penal y sanciona al funcionario público que hace un nombramiento para cargo público a persona a quien no concurren los requisitos legales. Será reprimido con 60 a 120 días multa. Y también la persona el que acepta el cargo sin contar con los requisitos legales será reprimido con la misma pena. Muy bien. Entonces, como sujetos activos, aquí tenemos que el tipo penal reprime dos conductas. Tenemos a un sujeto que es el funcionario público que realiza un nombramiento y en esta parte o en esta conducta será exigida la cualidad especial para que el delito pueda ser sancionado, es decir, que se trate de un sujeto con una cualificación especial que es en la condición de funcionario. Y en la segunda parte tenemos que se sanciona a la persona que acepte el cargo sin contar con los requisitos legales. Entonces también sanciona a una persona que no cuenta con las condiciones especiales, pero que acepta el nombramiento sin cumplir con el requisito. Entonces tenemos en este tipo penal que se sanciona tanto al funcionario como al particular o tercero que va a recibir nombramiento, este cargo, sin contar con los requisitos correspondientes. Tenemos, por tanto, la represión de una doble conducta, ¿no? El bien jurídico protegido de manera específica en este delito es la legalidad en los nombramientos. ¿Qué significa nombrar a una persona que no cuenta con los requisitos legales? Alusión de la norma se da hacia el procedimiento que se desarrolla desde la selección hasta la ocupación del cargo por la persona que va a desempeñar el mismo.
Entonces tiene que producirse una serie de pasos para que se produzca un nombramiento. Como un ejemplo sonado mucho últimamente, podemos traer a colación el caso de la congresista Elsa Canchaya, ¿no? Quien nombró como asesor, al grado de asesor 2, a su empleada, a una persona que le brindaba servicios en su hogar, para lo cual envió un memorándum al director de Recursos Humanos del Congreso, indicando que esta era la persona que le iba a asesorar para que desarrolle los temas correspondientes con su función parlamentaria. Y por tanto, pues ella generó este delito, ¿no? Un nombramiento para un cargo público, un asesor 2, una persona que evidentemente no contaba con las capacidades o con los requisitos legales exigidos para este cargo público. También es sancionado, como se reitera, a la persona que acepta un cargo sin contar con estos requisitos. Supongamos otro cargo, para la magistratura se exigen años mínimos de litigio para que puedas ser un juez de primera instancia, de primer nivel. Te exigen 3 años de ejercicio profesional. Si es que una persona, un abogado, acepta que se lo nombre de manera como juez provisional, supongamos, sin cumplir con este requisito, también estaría inmerso en el delito de nombramiento ilegal en la modalidad de aceptar un cargo sin contar con los requisitos reprimidos con la misma pena. Lo mismo cuando se procede a la contratación, por ejemplo, de un personal que no cuenta con la experiencia requerida, ¿no? Por el cargo en específico, de manera general en cualquier ámbito de la administración pública. Muy bien, hasta aquí hemos llegado al final del análisis de los tipos penales que nos correspondían en desarrollo el día de hoy, que son los delitos que se encuentran, hemos hecho una unión, ¿no?, de algunos delitos cometidos por particulares contra la administración pública y delitos cometidos por funcionarios públicos, evidentemente contra la administración pública, pero que no se encuadran o no están dentro de los delitos de corrupción de funcionarios. Quedo atento a sus preguntas, alguna duda, algún pedido de aclaración. Muy bien. Como les comentaba, pues hay que tener presente y bien claro que cuando hablamos de delitos contra la administración pública, los deberes generales que se persiguen, cuya protección se persiguen, se encuentra determinado básicamente por el correcto funcionamiento de la administración pública, y que cuando hablamos de un delito en específico se tendrá que analizar cuál es el bien jurídico específico o especial que se busca tutelar con la represión de estos tipos delictivos. En el caso de la usurpación, de función pública, tenemos que el bien jurídico es la legalidad o la idoneidad de quien actúa ejerciendo la función pública.
Juan Regalado nos comenta que la mayoría de delitos no son materia de análisis de las imputaciones por el Poder Judicial, según dicen, por recarga laboral. No entiendo muy bien tu comentario, Juan. Por favor, si podrías explicarlo un poquito mejor, no he logrado captar la idea. Muy bien. Juliana Montero Carcelén hace la consulta en el siguiente caso. Y el caso de la congresista que ha cambiado su número de DNI y ha podido sacar una nueva licencia, ¿qué delito ha cometido? Muy bien. Ella ha cometido en principio delitos que no están relacionadas con la administración pública, sino con la fe, con la buena fe, la fe pública que les hice mención en el delito de, por ejemplo, ejercicio ilegal de la profesión, la fe pública, ya que ha tenido que adulterar documentos para que le acepten un nuevo registro. Entonces aquí hay una serie de delitos lo que ella ha cometido. Primero, ha tenido que trucar o falsificar o generar datos erróneos para que le acepten una nueva inscripción en el registro. Es decir, ella tiene 2 partidas de nacimiento. En primer momento, teniendo 2 partidas de nacimiento, tiene 2 ingresos o 2 registros al sistema de RENIEC, lo que ya constituye un delito. Luego ha procedido a la emisión de un DNI, que ya estaríamos hablando de una nueva falsificación, una nueva falsedad, y luego ha utilizado este DNI o los actos para obtener una nueva licencia. Así que lo que ella ha cometido es una serie de faltas a la verdad, una serie de alteración de documentos, pero que en realidad no tienen relación con los delitos contra la administración pública. Tienen relación con específicamente contra delitos cometidos contra la RENIEC, contra el orden, el registro, contra los registros específicos de la RENIEC y contra la falsificación de documentos, ¿no? Esos son los delitos que ella ha podido cometer para su accionar para poder tener un nuevo documento. Prácticamente ella tiene 2 identidades, 2 registros en el RENIEC, y esto obviamente está prohibido. Yo imagino que la RENIEC va a derivar los hechos a la fiscalía correspondiente para que inicie la investigación, pero por delito común, no delito contra la administración pública. Muy bien. Juan Regalado nos hace la siguiente consulta. ¿Qué pasa con los delitos que no son sancionados por el Poder Judicial pese a transcurrir tiempo excesivo? ¿Tiene la culpa el Poder Judicial? Evidentemente la responsabilidad es del Poder Judicial y del Estado en general. El Estado es el encargado de ejercer una jurisdicción. Humanos se asocian para vivir de manera organizada. Los integrantes de estas sociedades se despojan de un poder de autorregulación, se despojan de un poder de incluso intentar solucionar sus problemas por mano propia para otorgársela al Estado, quien va a asumir la responsabilidad, la obligación y la facultad de resolver los conflictos existentes entre los privados o entre los privados y su administración. A esto se le denomina jurisdicción. La jurisdicción es la facultad que tiene el Estado y deber también a la vez de resolver los conflictos jurídicos aplicando la norma al caso concreto. Entonces, si es que no se realiza o no se termina un proceso, sea cual fuere su naturaleza, evidentemente va a haber una responsabilidad del Estado. Ahora, ¿qué sucede con el caso penal? Como se explicó en la primera sesión, los delitos, la acción penal tiene un plazo prescriptorio. Entonces, el paso del tiempo, lo que va a originar finalmente, lo que va a conllevar finalmente, es que se prescriba y ya no se pueda realizar una sanción a la persona que ha cometido el delito.
Ese es el resultado del tiempo excesivo y la responsabilidad del Estado, del Poder Judicial, por no resolver de manera oportuna las controversias que son sometidas a su conocimiento. Muy bien, Juliana Montero Carcelén nos hace otra consulta y nos indica que si alguien ha falsificado sus certificados de estudios secundarios, logró ingresar a la universidad con este certificado adulterado y estudia la carrera y se gradúa, su título vale. Muy bien. Ya no es un tema de derecho penal específicamente, es un tema más ya de una consecuencia de nulidades administrativas que podrían realizarse. Lo que sí es relevante aquí es que la falsificación de ese certificado es un delito, evidentemente una falsificación de documentos, ¿no? La consecuencia ya no está en manos de la norma penal, más allá de sancionar esa falsificación y sancionar el uso de ese documento, porque ambas conductas se encuentran sancionadas. Nuestra norma penal sanciona la elaboración o la adulteración de algún documento que no corresponda pues, con la verdad, una falsificación, pero también sanciona el uso del mismo. Es decir, que una persona no ha elaborado un documento, pero sabe, tiene conocimiento de que contiene, es falso, y aún así lo utiliza. Ambas conductas se encuentran reprimidas por nuestro ordenamiento. Eso es por la parte penal. Y en cuanto a la validez de su título, ya sería un resultado administrativo. Recuerdo que hacía una red criminal que tenía operaciones también en la selva, donde a través de institutos generaban eran de la carrera de profesores, les daban algún grado académico que después lo permitían convalidar en la universidad mediante un poco tiempo y asimilaban el grado el título de docentes. Fueron anulados todos los títulos, pero a nivel administrativo, no fueron anulados a nivel penal. Con la norma penal lo único que se busca es la represión de estas conductas, la sanción de las conductas, y la norma administrativa ya se encargará, los procedimientos administrativos, de solucionar o verificar cómo es que proceden con la validez de estos documentos. Muy bien, retomando la idea que les comentaba, los bienes jurídicos específicos protegidos por los delitos que el día de hoy se han desarrollado son concretamente el ejercicio ilegal de la profesión, que protege, a pesar de no estar bien definido, el normal funcionamiento de la función pública y la fe pública, ¿no? La ostentación indebida de distintivos, el aparente correcto funcionamiento de la administración pública y la lealtad en uso de títulos. Por su parte, el atentado contra la autoridad, como vimos y reiteramos, tiene prácticamente dos sujetos pasivos, que van a ser el Estado y el funcionario o servidor mediante el cual se emplea la violencia y la amenaza, y que tienen como bien jurídico la libertad de determinación del funcionario. Delito busca pues garantizar que el funcionario se encuentre en libertad de poder ejecutar los actos propios de su función. En algo muy similar, el delito de violencia contra la autoridad busca la libertad de acción de los funcionarios y protegerá de igual manera tanto a los funcionarios servidores en el cumplimiento de sus funciones, y también busca proteger a la correcta administración pública como interés general, como se les había comentado. En cuanto al delito de desobediencia o resistencia a la autoridad, el bien jurídico específico es la efectividad de las actividades funcionales, ya que van a ser protegidas las decisiones o los requerimientos que sean impartidos de manera legal por un funcionario competente dentro de sus atribuciones
dirigidas de manera clara, precisa y a una persona en concreto. Por su parte, el delito de abuso de autoridad tiene como bien jurídico específico el interés público, ya que, como lo dijimos, lo mencionamos hace un momento, reprime la conducta en la que un funcionario antepone o toma su decisión, toma un acto arbitrario, decide un acto arbitrario, anteponiendo su interés, un interés particular que no tiene ninguna relación con la realización de su cargo, con la realización o la satisfacción de necesidades públicas. El delito de omisión o rehusamiento de demora de actos funcionales tiene como bien jurídico específico la oportuna y eficaz cumplimiento de la función. Y como también se había comentado, reprimirá a los funcionarios que ilegalmente omiten, rehúsan o retardan algún acto en el que se encuentren en la obligación de realizar. El abandono ilegal de cargo tiene como bien jurídico específico el cumplimiento regular de las funciones del Estado, ya que como se les refirió, el tipo penal exige para su concreción un daño al servicio, una afectación a el servicio social o que viene realizando el Estado. Finalmente, en el caso del nombramiento ilegal, el bien jurídico específico de la legalidad de los nombramientos es asegurar que las personas que ejercen determinada función o cargo público sea una persona que cuenta con los requisitos y con las capacidades adecuadas, exigidas por norma, para la realización de dicho papel. Juan Regalado nos hace la siguiente pregunta. En varios lugares de la sierra se practica la justicia popular. Al parecer es más efectiva. ¿Qué sanción correspondería al pueblo o comunidad que realizó el acto? Muy bien. En primer lugar, tendremos que analizar el contexto en el que se realiza esta justicia popular, ya que nuestra Constitución reconoce a las rondas campesinas como una especie de jurisdicción. Entonces, le reconoce a través de un derecho constitucionario la realización de prácticas de justicia, la práctica de la resolución de conflictos. Como les comentaba, que era algo exclusivo del Estado, a través de la Constitución se le reconoce a las comunidades campesinas. Ahora bien, esto ha sido objeto de desarrollo a nivel de un acuerdo plenario por la parte de magistrados en el área penal, en el cual se indica que para que sea válido un acto de justicia de este tipo, se tiene que tener el contexto o el espacio físico donde se realiza, que los que realizan el acto sean partes de la comunidad y los que van a ser sancionados también sean parte de la comunidad. Entonces, en este contexto es válido y es permitido, no tiene relevancia penal el tema de una justicia popular o una justicia por rondas campesinas o comunidades campesinas, que es lo que se les está comentando. Pero cuando se exceden estos límites, lo que sucede también de manera habitual es que se le reprima y se lo sancione, ya que exceden, como repito, se extralimitan en el cumplimiento de sus funciones. Y la sanción va a depender del delito que se cometa. Supongamos, en la sierra, a veces para solucionar un problema por ejemplo, una infidelidad que ellos comentan, que ha sido televisado, me parece, hace unos meses en Cajamarca, les golpeaban, les lesionaban y les generaban algunos problemas.
Esto realizado en el contexto de la ciudad, específicamente Cajamarca, obviamente queda alejado de los criterios en los que tiene que desenvolverse la justicia comunal. Es un acto reprochable moralmente, pero al final no se justifica una lesión o una agresión de este tipo. Por lo tanto, esas personas las que cometieron estos actos de ajusticiamiento popular tendrían que ser sancionadas por el delito de lesiones si es que la generaron. En otros casos, por ejemplo, he tenido conocimiento que ellos realizan su investigación y llegan a determinar que tal persona es responsable de un homicidio y lo golpean, lo amenazan hasta que confiesa finalmente. Aquí también estaríamos hablando de si no se produce en su contexto general o se exceden, estaríamos hablando de delitos de secuestro, de lesiones, de coacción, dependiendo de la actividad específica que se realice en contra de la persona que va a ser sujeto pasivo de las actividades de las rondas campesinas o del ajusticiamiento popular. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud o duda, punto que desean que podamos conversar? Juan Regalado nos comenta que el tema es bastante amplio y complejo, es causa de muchos sufrimientos de los pueblos. Sí, evidentemente es un tema muy, muy complejo, ya que en estos lugares, por ejemplo, también si tomamos como referencia las comunidades nativas que existen en la selva, son muchas veces personas con las que no ha tenido contacto la sociedad, no obedecen nuestras reglas, no entienden la forma en que estamos organizados nosotros y por tanto pues se justifica en realidad que se resuelvan los conflictos de una manera distinta también o que las cosas se manejen de manera proporcionada o de manera coherente a lo que son sus conductas. Nuestro Código Penal también recoge un tema específico, por ejemplo, en el tema que es aplicable a los temas de las rondas campesinas o las comunidades nativas. Nosotros tenemos lo que se denomina en derecho penal el error de prohibición culturalmente condicionado. Voy a ubicar el artículo para hacerles mención y comentarlo un poquito. Es el artículo 15 del Código Penal, el cual establece que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Por igual razón, esta posibilidad se haya disminuida, se atenuará la pena. Entonces, nuestra misma norma penal establece como una causal
para eximir de responsabilidad penal a una persona que ésta no comprenda el carácter delictuoso de su conducta o de su acto, siempre y cuando esto se deba a su cultura o sus costumbres. Como en esa evolución, dentro de un ámbito de una ronda campesina o una comunidad campesina o una comunidad nativa, esto se entiende, ¿no? Aparte que ellos también tienen un derecho constitucional de la autodeterminación de sus pueblos, de una cierta independencia con la organización de los demás del Estado peruano. Ellos están protegidos de bastantes instrumentos internacionales respecto a sus derechos, por ejemplo, con la tierra, a acceder a la propiedad de las mismas, o a que no se realicen injerencias negativas por parte del Estado sobre su independencia. Muy bien. Paula Otero nos solicita que ampliemos un poquito el delito de abuso de autoridad. Muy bien. Como se comentó hace un momento, el delito de abuso de autoridad implica, pues, un abuso de las atribuciones. Es decir, que el funcionario va a extralimitar los límites, como se les indicó, ya sea excediendo los casos establecidos en la norma o reglamento, cuando no se observan las formalidades o cuando se hace un uso para un objeto distinto. Entonces, este acto arbitrario va a repercutir con una lesión o puesta en peligro de un bien jurídico. En el caso que nos propone Paula Otero del acoso sexual, es un tipo penal distinto que no tiene que ver con un abuso de autoridad. El acoso sexual se encuentra... Vamos a ubicarlo aquí. El acoso sexual se encuentra regulado en el artículo 176b del Código Penal. Este tipo reprime al que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento para llevar a cabo actos de connotación sexual. La pena para este delito es no menor de 3 ni mayor de 5 años e inhabilitación, según corresponda. Entonces, tenemos que es un acto, no es un acto propio del abuso de autoridad, sino es un delito específico, que es el abuso, el acoso sexual. No nos encontraríamos en un caso típico de abuso de la autoridad, ya que dentro del funcionario público nunca va a estar una atribución relacionada a una vinculación de este tipo de carácter sexual con ninguna persona con la que realice o desempeñe labores. El abuso sexual, el abuso de autoridad se encuentra más relacionado
a alguna decisión, como les comenté, arbitraria. Por ejemplo, se les había dicho el tema de una imposición de una sanción cuando no concurren los elementos necesarios para ponerlo. No se realiza un procedimiento, ni siquiera hay una denuncia a nivel administrativo o indagación sobre el hecho, y simplemente se lo sanciona porque se cree correspondiente. Incluso, por ejemplo, cuando hay alguna destitución, ¿no? Y evidentemente no se establece un supuesto habilitante, también nos encontraríamos ante un abuso de autoridad. Juan Regalado nos comenta que hay hombres que también son acosados por mujeres. ¿Es delito? Claro que sí. La norma penal no diferencia en cuanto a si es hombre o mujer el sujeto activo o el sujeto pasivo del delito. Lo que sí hace es una alusión a determinados contextos que van a agravar este tipo penal, que tiene que ser en un ámbito en el que le genere o le produzca a la persona que va a cometer el delito un poder de influencia, un poder de decisión, un poder sobre la persona que va a ser sujeto pasivo del delito. No existe ninguna alusión en cuanto a determinar la exclusividad de la mujer como sujeto pasivo en este delito. Ambos pueden ser víctimas de un delito de acoso. Muy bien. Vamos a coordinar con Giovanna, que nos había referido que se iba a tomar una fotografía. Sí, un momento, por favor.